En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. El día de hoy el mensaje se llama autosabotaje. Autosabotaje. Entonces es el acto de obstaculizarse a uno mismo, ¿cierto? Se refiere a la creación de impedimentos autoimpuestos que no nos dejan llegar o conseguir lo que nosotros queremos. Y básicamente el problema, ¿quién es? Nosotros mismos. Por eso se llama autosabotaje. La revista Nature, o Nature en español, para que me entienda, seguramente alguien que hable inglés me va a pegar. Digámosle, la revista Nature sacó un estudio hace muchos años, y dice que nosotros somos el resultado, o sea, que nuestras acciones es el resultado de lo que nosotros pensamos. Descubrieron que el agua mojaba, ¿cierto? Y descubrieron el agua caliente. ¿Cómo lo hicieron? Y lo demostraron científicamente. Lo que ellos hicieron fue lo siguiente: cogieron personas para probarle la memoria. Las personas que se decían a sí mismos, que creían a sí mismos que tenían buena memoria, generaban acciones para recordar situaciones. Es decir, estaban en una clase, en un aprendizaje, en una academia o lo que sea, y así ellos no tuvieran buena memoria o buena capacidad para guardar información, prestaban atención. El hecho de tener la acción de prestar buena atención hacía que con el tiempo tuvieran buena memoria. Pero por el contrario, las personas que siempre se decían a sí mismas que es que yo tengo mala memoria, es que yo nunca me acuerdo de nada, cuando estaban en procesos de aprendizaje, ni siquiera se tomaban la molestia de prestar atención porque siempre se decían, es que yo tengo mala memoria. Entonces, básicamente, somos el resultado de lo que pensamos. Es usted de los que se dice, no, es que yo no sirvo para eso. Es que qué pereza, es que yo no soy capaz, yo no lo voy a intentar. Yo no sirvo para eso. Es que yo soy malo para el fútbol. No, es que yo no sé cocinar y nunca se mete a la cocina. Es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Efectivamente, nunca va a leer la Biblia porque no la va a entender. O sea, porque somos el resultado de lo que pensamos. Si usted tiene pensamientos positivos, va a generar acciones positivas que le ayuden a poder concretar ese pensamiento. Pero si usted tiene pensamientos positivos, la embarró porque efectivamente cada vez va a construir las cosas que nunca va a ser capaz de hacer. En estos días me puse en una actitud de papá saboteador. Le hice boicot a Matías, como llaman por ahí. Llega Matías del colegio y lo pude evidenciar. Entonces, siempre llega muy contento y me dice, revíseme la maleta. Entonces yo le reviso la maleta. Pero saqué el libro de dibujo y había un ejercicio que no lo hizo. Lo empezó, pero hizo un 10%. Y allá dicen que no mandan tareas para el colegio porque la jornada es muy extensa. Entonces que no les gusta mandarles mucho trabajo para el colegio. Yo, Matías, ¿qué pasó? ¿Por qué te atrasaste? No, es que yo no soy capaz de hacer eso, es que yo no soy capaz de hacer eso. Y yo, pero venga, yo entiendo qué fue lo que le colocaron. Habían 4 imágenes. Habían 2 imágenes en la parte de abajo, dentro de un recuadro, simplemente con líneas. Con líneas. Era un ejercicio de percepción. Y en la parte de arriba estaba la muestra. Entonces, había unas flores y que cruzaban todas las líneas del dibujo de abajo. ¿Sí me hago entender? Y abajo solamente rayitas. Si usted se ponía a juntar las líneas mirando el dibujo de las flores, iba a poder hacer el dibujo de abajo. Intenté hacerle uno y no fui capaz. Él cree que yo me las sé todas. Y yo le dije, no, ¿sabe qué, Matías? Hazme el favor, no se para de la mesa hasta que no me haga eso. Pero como papá no fue capaz de hacerlo, me va a trabajar. Pero le dejé la responsabilidad que él lo tenía que hacer. En la casa tengo una cámara en la sala. Y yo estaba en el escritorio, en una especie de habitación de estudio que tenemos, y lo miraba por la cámara. Llore y llore y llore, que porque él no era capaz. Y borre, y escriba, y borre. Y lo miraba por la cámara. Lloró por ahí media hora. Pero por ahí a la hora fue donde mí. Papá, felicíteme, con el libro atrás. Lo hice y me lo mostró. Y lo hizo muy bien. Lo hizo impecable. Yo, ¿y cómo lo hiciste? Adivine qué. Yo me puse a pensar, ¿para qué lloro? Si yo soy un berraco, yo soy capaz de hacerlo. Y lo intenté y lo hice. Pero después de una hora de llorar, lo intentó y lo hizo. O sea, él fue el claro ejemplo. Y como yo estaba haciendo la enseñanza durante la semana, vi que realmente somos el resultado de lo que pensamos. Dice, no, yo soy un berraco y soy capaz de hacerlo. Y fue capaz de hacerlo y lo pintó. Le quedó muy, muy, muy bonito. En la vida cristiana tenemos muchas piedras en el camino. Las pruebas que nos coloca el Señor, las que nos buscamos nosotros mismos, que las llamamos pruebas y que son malas decisiones.
la gente que tenemos encima, ¿sí o qué? Que se nos convierten en prueba, familia, esposo, esposa, hijos, jefe, hermano, hermana, tío, tía, como usted lo quiera llamar. Pero para mí el más grande que tenemos somos nosotros mismos. En la vida, si usted se pone a conversar con alguien, usted rara vez le va a escuchar que algo es culpa del mismo. Es que mi jefe, es que en el trabajo me quieren echar, es que mi esposa, es que mi mamá, es que los clientes, es que mi equipo de trabajo. Siempre estamos buscando de afuera una cantidad de respuestas que muchas veces las tenemos nosotros mismos. Muchas veces las tenemos nosotros mismos. Y hoy vamos a ver dos cosas fundamentales. Y hoy quiero que reflexionemos durante el mensaje, que lo pensemos y que prácticamente usted tome la decisión de dejar de hacerse autosabotaje y de cambiar y de reconocer lo que efectivamente nos hace daño para poder cambiar y trascender sobre todo nuestra vida espiritual. Y vamos a ver dos cosas fundamentales para superar las piedras en el camino, absolutamente todas, incluidas las que tenemos nosotros, aquí en la cabeza y aquí en el corazón, que muchas veces no nos dejan avanzar, porque todo no es culpa de los demás ni de Dios. Créame que nosotros tenemos una gran culpa en las cosas que nos suceden a nosotros. Entonces lo quiero invitar, nos vamos a mover en el texto de Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, como lo hemos estado haciendo durante este mes. La primera cosa que quiero que usted entienda para pasar las piedras en el camino, que nos va a ayudar muchísimo, es tener fe. ¿Cuál es la primera? Tener fe. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20. Le invito a que abra su Biblia o a que la prenda, por favor, para que me siga. ¿Estamos, iglesia? Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así, verso 18 del capítulo 1. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ha tenido usted dudas en su vida? ¿Se le ha presentado una situación que usted diga, ¿para dónde cojo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿O ha tenido incertidumbre? ¿Se le presenta una situación inesperada? Y muchas veces uno no sabe, bueno, ¿y para dónde cojo? Falleció mamá, falleció papá, me echaron del trabajo, puede pasar, ¿cierto? Me dejó mi esposo, me dejó mi esposa. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué pensaría José? El plan estaba definido. Ya tengo la niña allá, ya está comprometida, dentro de poco me voy a casar con ella. ¿Qué puede salir mal? Seguramente ya todo estaba completamente arreglado. Pero de la noche a la mañana le aparece a José tremenda sorpresita, tremenda sorpresota, tremenda sorpresota. El Hijo de Dios venía con su prometida. Pues la escogía para que naciera. ¿Sabe qué me puso a pensar esto? ¿Será que José le dio muchas vueltas al asunto? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿cuánto habrá pensado José? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar? Y adivinen por qué pensaba en esto. En el versículo 20 dice, y pensando él en esto, ¿en qué? En que María le salió con que ya estaba, es que en embarazo. Me coloqué en los zapatos de José, pero con la personalidad mía, la de Juan Pablo Oquendo Duque. Me coloqué en los zapatos de José y he pensado mucho en eso toda la semana, con la personalidad de Juan Pablo Oquendo Duque. Si se me presenta la situación literal, la misma de José, muy enamorado de María, esperando ya obviamente estar casado, una nueva vida, ya con nevera comprada, lavadora, sí o qué, cama, colchón, televisor, ¿qué me hubiera pasado? Adivinen cómo hubiera reaccionado yo. Lo primero, me hubiera enfermado el estómago, si me sale esa situación. No les digo qué más me pasa en el estómago porque sería desagradable. Se me quita el apetito, algo increíble. Cuando estoy preocupado o estresado, a mí se me quita el apetito y sobre todo cuando pasan cosas inesperadas. Me aíslo. No quiero que nadie me hable porque me parece que todo el mundo me estorba, que el ruido de las personas me acosa. Y ahí no, ¿qué hubiera hecho yo? De todos modos me hubiera ido.
Estaba hablando de Juan Pablo, ¿o qué no? De todos modos hubiera partido. Primero por temor. Segundo, ¿cómo afronto yo eso? De todos modos, me hubiera ido. Seguramente Dios hubiera utilizado a Andrés, a Juan, a Pedro, al que sea, porque el plan de Dios se hubiera cumplido con José sin José. Gracias a Dios, la palabra de Dios dice que José era ¿qué? Justo. Pero el plan de Dios se hubiera cumplido. Pero yo, Juan Pablo, en medio de mi cobardía y mi humanidad, seguramente hubiera hecho eso. No sé si usted, les voy a decir cómo es Juan Pablo. Seguramente muchos van a sorprender, o otros de pronto ya es que yo ya lo conozco así. Yo soy una persona que sobrepiensa todo. De cualquier problema pequeño, empiezo a escalar, a escalar, a escalar. Se me empieza a dañar el genio, me enojo hasta con la flaca, no quiero que la gente me hable, me coloco hasta iracundo con ciertas situaciones. Y no sé si usted identifica conmigo. Cuando se le presentan situaciones inesperadas o problemas o peras en el camino, pierdo la paz, completamente. Y cuando pierdo la paz, no dejo de pensar un solo minuto en el problema que se me está presentando. Y muchas veces son bobadas o estupideces, casi siempre. La psiquiatría ha afirmado de manera científica, ¿qué es científica? Probada y comprobada. Oiga pues a este dato, que el 90% de las cosas que nos preocupan no van a suceder. Ay, si me es infiel. Ay, si me echan del trabajo. Y si salgo diabético. Y si me da un cáncer. Oiga, la psiquiatría afirma con pruebas de que el 90% de las cosas que nos preocupan no van a suceder. Y oiga lo peor, esto porque la mente interpreta las preocupaciones como reales. ¿Ah? O sea, la mente interpreta las preocupaciones como reales. ¿Será que mi esposa se conseguirá otro? Y llegó a la casa, ay no, Jessica está rara. Hoy no me quiere hablar. Hoy tiene dolor de cabeza. Algo está pasando. Llegó al trabajo, mi jefe no me saludó hoy efusivamente. ¿Qué irá a pasar? ¿Será que ya no me quiere? Llegó al trabajo y el jefe no fue y no me llamó en todo el día, está enojado conmigo. Algo va a suceder. Se me daño de estómago, ya me aíslo, me lleno de ira con la gente. El 90% de las cosas que usted cree que le van a suceder, malas, no van a suceder. Oiga pues, la mente lo interpreta sus preocupaciones en un ámbito real y se vuelve tóxico para la salud. O sea, genera efectos en su salud física. Hay gente que de estrés y de las preocupaciones, sí, les da cáncer. Sufren problemas cardiovasculares, cerebrales, neurológicos, debido a que a la alta carga de estrés que manejan. Oigan, pues esto es tan bonito. Dice la Biblia, pero José era justo. Yo me ponía a pensar, la Biblia arrancando en ese verso 18 dice, antes de que dijeran pues lo del ángel, pero José era justo. Yo decía, ¿cómo me escribirá a mí la Biblia? Pero Juan Pablo era soberbio, pero Juan Pablo era grosero, pero Juan Pablo era hiriente, pero Juan Pablo era un cobarde, pero Juan Pablo era un empeliculado. Seguramente me hubiera escrito así. Verso 24 de ese capítulo 1. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Inmediatamente José, la Biblia no nos dice nada más. Él estaba pensando en dejarla para no perjudicarla. Para que fuera perjudicado, pues huyendo el cobarde, ¿cierto? Él mostrase así. Se le apareció el ángel, porque él estaba pensando en eso, nos dice la palabra, y le dice todo lo que va a pasar. ¿Y qué? Listo, como diga el ángel. Inmediato, inmediato. Hebreos 11.1 dice, es como si José se lo supiera de memoria y no había sido escrito aún. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sigo en los zapatos de José. Yo hubiera pensado, pero yo ¿por qué soñé eso? Yo no me voy a hallar de un sueño. No, ni de riesgo. Me cayó mal la hamburguesa de anoche de pronto, no. Me acosté muy cansado que estaba teniendo pues tantas pesadillas, no. Comí de pronto bandeja paisa en la noche. Pero José, como le digo, es como si supiera el versículo de memoria. Sin importar lo que pasara, listo. El ángel me dijo, yo voy y lo hago. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la primera cosa fundamental para no hacernos autosabotaje, para poder pasar las piedras en el camino? Fe. Se llama fe, tener fe. Y la segunda se llama obediencia. La segunda se llama obediencia. Capítulo 2, versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos que habían ido a ver a Jesús en el pesebre. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La palabra de Dios dice, se le apareció en sueños. Uno normalmente cuando duerme. Aquí hay unos que están aquí durmiendo, pero no. Normalmente uno cuando duerme. En la noche. Uno normalmente se acuesta a dormir. En la noche, ¿sí o no? Vea qué bonito. Después que partieron ellos, he aquí un ángel se le apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O diga el verso 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre. O sea, apenas tuvo el sueño, se despertó. No creo que esperó otras 3 noches para irse de noche. Inmediatamente se despertó y cogió al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Por qué lo habrá hecho? A mí me ha dado mucho miedo. Si matan al niño, de pronto me matan y pues derecho. Entonces hay que volarnos lo más rápido posible. Así lo hizo él. ¿Cómo es tu obediencia? Normalmente cuando estamos en crisis, ¿cómo nos comportamos? Y yo me hacía la pregunta: ¿cómo me comporto yo cuando estoy en crisis? Me comporto de todo, menos seguramente como Dios espera que yo me comporte. Casi siempre nos comportamos de la manera contraria. Tremenda situación en la que estaba José, pero sin importar, hago caso para no hacer fuerza después. Las personas, cuando nos queremos refugiar en algo, siempre buscamos placebos, situaciones o cosas que por lo menos nos hagan huir de la realidad. Si usted fue una persona que luchó con el alcohol, tiene una piedra en el camino grande, chiquita, mediana, pequeña, muchas veces ¿qué hacemos? Buscar otra vez el refugio, huir de esa realidad que tanto nos atropella. Volvemos a viejos hábitos, adicciones de pronto que tuviéramos. No solamente hablemos de drogas, pornografía, muchas situaciones. La comida, no crean que yo me mantengo pasando piedras. El adulterio. Y aquí colocaba varias piedras y me ponía a pensar mucho en las piedras en el camino que se nos presentan y que seguramente las coloqué porque seguramente yo he pasado por muchas, lo confieso, he pasado por muchas, pero seguramente aquí hay personas que pueden estar pasando por algunas. Una piedra en el matrimonio, por ejemplo, ¿su matrimonio es su piedra en estos momentos? ¿Cómo respondemos con esa piedra en el matrimonio? Muchas veces respondemos con indiferencia. O sea, en vez de obedecer, ¿qué nos manda a dar el Señor siempre? Amor. En vez de obedecer, ¿qué hacemos? Indiferencia, ira. Tenemos la piedra en el camino en el matrimonio. El adulterio puede ser una salida. Todos y todas son mejores que mi esposo, que mi esposa, sin importar lo que pase. Sea más fea, más bonita, de mejor corazón, de peor corazón, pero todo es mejor menos mi esposo o mi esposa. Cuando tenemos la piedra en el camino del matrimonio. La piedra en la familia. ¿Cómo respondemos muchas veces en vez de responder con obediencia al Señor? Problemas familiares, conflictos terrenos, lo que usted lo quiera llamar. Muchas veces es puro orgullo y soberbia nuestra respuesta ante la familia. Una piedra en lo económico. Nos cuesta entregarle lo económico al Señor de una manera increíble. El último que se convierte, siempre he escuchado desde hace 14 años que conozco al Señor. Es que yo no soy capaz de vivir sin deudas. Y muchas veces cuando usted está endeudado, lo que vaya a hacer es tapar una deuda con otra. Más voy y me endeudo para mirar cómo soluciono el problema. ¿Qué tenemos que hacer cuando se nos presenta una piedra en el camino? ¿Ser qué? Obedientes. Obedientes. ¿Qué me manda el Señor? Estoy en conflicto con mi esposa, tengo que amarla. ¿Cierto? Tengo que amarla. Y veía a José. Increíble. O sea, es como ese modelo de esa familia como tan perfecto. José, sacerdote de esa casa, de esa familia.
¿Qué hace todo el mundo? Caso. ¿Para dónde vamos? Para donde diga don José, para donde diga papá, para donde diga la cabeza de esta casa. Muchas veces respondemos cuando se nos presentan las piedras en el camino con autosabotaje. Ya no hablemos del matrimonio, ni de la familia, ni de lo económico. Muchas veces respondemos con autosabotaje. Nosotros mismos nos hacemos bullying. Santiago 1:14 va lo que dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muchas veces estamos llenos de conflictos, de problemas, que muchas veces son malas decisiones de nosotros, pecado en el que estamos y decimos que todo son pruebas, que todo, mejor dicho, le echamos la culpa a todo el mundo. Y el pecado casi siempre nace de aquí, de nosotros mismos, siempre nace de nosotros mismos. No le echemos la culpa ahí, es que ella me sedujo, es que él me sedujo, es que no aguanté la ira y le pegué a mi señora, no aguanté la ira y le pegué a mi esposo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Sabe qué es concupiscencia? Un deseo intenso por hacer algo. Un deseo intenso por hacer algo. No le echemos la culpa a los demás de nuestras malas decisiones. La concupiscencia es un deseo intenso por hacer algo. Pero ¿saben qué, iglesia? Cuando nosotros actuamos primero con fe y segundo con obediencia, créame que estamos confiando plenamente en Dios. Lo más difícil para usted pasar una piedra en el camino es confiar en Dios. Cuando usted no escucha respuestas, no ve soluciones, ve que todo empeora, ¿qué es lo más difícil? Confiar en Dios. Velo, escucharlo, sentirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe, como hizo José. Se me apareció el ángel y me dijo esto, listo. Si es eso, es eso. Si le dijeron que de ahí iban a ser el Salvador, yo le creo al ángel. Es porque, como dijo el ángel. Y segundo, obediencia. Lo que me piden que haga, lo tengo que hacer. ¿Cómo tenemos nosotros obediencia, iglesia? ¿Qué nos pide el Señor que hagamos? Yo creo que unos pueden decir muy fácilmente, si el Señor me pide que ame a mi prójimo. El primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más nos manda? Nos manda a vivir bajo la gracia. Ya la ley hay que vivirla, pero el Señor nos coloca la vara más alta. Mejor dicho, si usted vive por gracia, es mejor que vivir por ley. Porque créame que está viviendo en la plenitud que solamente el Señor le puede dar. Y que se está gozando el regalo de la salvación, que si usted aceptó a Cristo, créame que nadie se lo puede quitar. Capítulo 2, verso 12. ¿Quién lo quiere leer? Quiero escucharlo de uno de ustedes. Capítulo 2, verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos llegaron allá donde Herodes y le dijeron, venga, ¿dónde está el rey de los judíos pues? Es que vimos la estrella en el cielo y queremos darle estos regalos, queremos atenderlo. Herodes, ¿qué? ¿Cómo así que nació? Sí, es que ya como está escrito en la profecía y le dijeron la profecía, de Belén saldrá. ¿Cómo así? Herodes muy diligentemente se puso a preguntarles, a convencerlos, a decirles que claro, que sigan su camino y que por favor de regreso le avisen para él también poder ir a adorarlo. Y Andrés nos hablaba sobre el ego que tenía Herodes con el tema del poder, que incluso asesinó a su hijo por un tema de poder. Imagínense. Y vea, iglesia, ¿qué puedo ver yo en ese capítulo 2, versículo 12? José no sabía eso, pero Dios estaba obrando de una manera increíble. Los magos seguramente iban a seguir su trayecto, se iban a devolver otra vez para donde Herodes para seguir su trayecto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que fueron avisados. Seguramente de la misma manera. Vean, no se vayan por allá porque eso va a ser para problemas. Y que hicieron caso. Usted está pasando por una piedra, usted no está viendo a Cristo, tiene un problema en el matrimonio, ya no tiene una piedra, sino que tiene una montaña en la familia, en lo económico, en el estudio, en lo que sea. Así usted no lo vea, Dios está orando. Está usted actuando con fe y con obediencia, créame que Dios está orando. Así usted no lo vea, Dios está actuando. Dios está actuando. Dios está actuando. Para terminar, quiero que veamos Romanos 8. Romanos 8, 35 al 39. Para mí es el mejor texto que hay en la Biblia. El mejor texto que hay en la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, esta es la parte más hermosa, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pase lo que pase en su vida, usted aceptó a Cristo, usted se considera hijo de Dios, usted es hijo de Dios, nadie lo podrá separar de su amor. Ni una piedra, ni una montaña, ni un río, ni usted mismo con su negativismo, con su pesimismo, nada, absolutamente nada lo podrá separar del amor de Dios. Muchas veces, iglesia, nosotros mismos somos la piedra que tenemos en la vida. No nos permitimos el progreso. Creemos que Dios solamente tiene pobreza para nosotros. Creemos que Dios solamente tiene enfermedad para nosotros. ¿Y saben por qué es? Porque no nos metemos en la cabecita y no hemos aceptado a ese Dios poderoso, a ese Dios sanador, a ese Dios proveedor, a ese Dios misericordioso. Es que yo me metí en la cabeza que mi hijo es rebelde y así va a ser toda la vida. Nos quedamos con esa piedra en el camino. No se haga autosabotaje. Dios está orando. ¿Qué tiene que hacer usted sin importar la piedra que usted encuentre? Acuérdese de José. ¿Cómo actuó José? Con fe, con obediencia. Con fe, con obediencia. Mi hijo está o no está, yo actúo con fe y con obediencia y como lo que me manda a hacer él como madre. Mi esposa o mi esposo está o no está, tengo conflicto, vivo aburrido con ese tóxico, con esa tóxica. Vamos a insistir. Vamos a actuar con fe y con obediencia, como eres como esposo. Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Será que tu esposa, cuál es tu comportamiento para ver si tu esposa se somete a ti o no? Nuestra economía, ¿cómo es nuestra obediencia con el Señor? No, aquí en Ancla nunca pedimos plata. El pastor nunca ha querido. Yo soy uno de los que más coloco el conflicto con eso. Yo le digo, si no le enseñamos a la gente sobre obediencia, si no le enseñamos a la gente sobre el fruto del dar, sobre la generosidad, yo veo difícil que lo entiendan. Muchas veces tenemos la discusión y él siempre parado en la raya, no pedimos plata. Aquí, iglesia, siempre fe y obediencia. Fe y obediencia. ¿Cómo actuamos en un problema familiar? Orgullosos, soberbios. Fe, obediencia, fe, obediencia. ¿Cómo actuamos? Con amor. No se haga autosabotaje. Muchas veces el problema que nosotros tenemos no está afuera, está con nosotros mismos. Entonces yo los quiero invitar a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Y al final vamos a escuchar una canción y quiero que le coloquemos cuidado a la letra, sobre todo a la letra. No sé si el ritmo les guste o no, pero que le escuchemos cuidado a la letra. Señor Jesús, en esta tarde te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios, por el regalo maravilloso de estar aquí, Señor. Están las personas que tú tenías preparadas que estuvieran aquí, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir este mensaje profundamente, a no hacernos autosabotaje, a entender que somos creación tuya, Señor, y que en ti lo tenemos absolutamente todo, que tú eres la respuesta para nuestras angustias, para nuestros problemas, para nuestras necesidades, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos abraces, que nos llenes de la unción de tu Espíritu Santo, Dios, para poder llevar este mensaje a otras personas. Te pido, Señor, que nos libres de nosotros mismos, de nuestros pecados, Señor, de esas cosas que tenemos en secreto, de nuestros pecados ocultos, y sobre todo, Señor, que nos ayudes a vivir una vida plena en ti, Señor. Que tú nos perdonaste y que podemos vivir libre de carga, Señor Jesús. Gracias por este espacio, bendice a la iglesia Ancla, bendice a las personas que no vinieron, bendice a los adolescentes, los niños, Señor, y te pido que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros. En el glorioso nombre de Jesús hemos orado, amén y amén.